Quiero pedirle que por favor vayamos al libro de Romanos. Allí hemos estado estudiando, hemos estado profundizando y ha sido provechoso. Romanos capítulo 2, y vamos a estar leyendo los versos del 25 al 29. Vamos a terminar hoy, por gracia de Dios, con el capítulo 2 de Romanos. Muy bien, llegamos ahí y leo en la versión Reina Valera 1960, que es la de predominio. Dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, ¿te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley? Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no proviene de los hombres, sino de Dios. Oremos. Señor, gracias te damos, porque una y otra vez tenemos las manifestaciones de tu gracia sobre nosotros. Porque continuamente, al menos podemos decir, este día hemos disfrutado de tus bendiciones, de tu presencia, hemos disfrutado, Señor, del auxilio de estar delante de ti. Ahora pedimos, Señor, que en esta porción de la Biblia que hemos abierto, hallemos tu verdad. Señor, que verdaderamente la intención al escribir y la enseñanza que tú querías que quedara sembrada en nuestros corazones, Señor, sea esa la que de verdad hoy podamos entender. Abre nuestro corazón y nuestro entendimiento para que no solo aprendamos, comprendamos, sino que amemos y pongamos en práctica tu palabra. Te lo pedimos así por la guianza de tu Espíritu Santo. Amén y amén. No es diferente hoy de otros días que hemos estado estudiando el libro de Romanos. Para recordar, simplemente estamos haciendo una predicación que se denomina de tipo expositivo, que implica en términos generales exponer literalmente lo que está allí en el texto, no agregarle y no quitarle, porque creemos en la autoridad de las Sagradas Escrituras tal y como fueron dictadas por el Señor. De tal manera entonces que nosotros estamos siguiendo el texto por donde Él nos lleve. Confiamos que al ser la palabra de Dios, ella directamente nos hará entender lo que hay en el corazón de Dios para nosotros. Amén. Estuvimos hablando la semana anterior de aquella seguridad que nosotros normalmente tenemos para presentarnos como justos delante de Dios. Y veíamos del 17 al 24, cómo los judíos creían tener su seguridad, descansaban y confiaban en el hecho de poseer la palabra de Dios. Y como poseían la palabra de Dios, ellos se creían justos, se creían que delante de Dios ya eran salvos, por la simple tenencia. Ahora, veámoslo de esta manera un poco más gráfica en resumen. Yo puedo tener el vaso con agua, pero el hecho de tener el vaso con agua en mis manos no calma mi sed, no quita mi sed, no me es provechoso en ningún sentido, sino hasta el momento en que yo lo ingiera. A partir de ese momento es que verdaderamente surte efecto el agua. Eso era lo que acontecía con los judíos. Y voy a aprovechar. Eso acontecía con los judíos.
confiaban en que era por ser depositarios de la ley de Jehová, entonces ellos eran justos. No obstante, vimos que ese no es un problema solamente de los judíos, sino que es un problema del otro grupo diferente a los judíos que se llama cristianos. Nosotros hoy tenemos también la ley de Jehová en nuestras manos. Allí está, escrita, en diferentes versiones, en diferentes tamaños de letra, en diferentes presentaciones. Pero ello no garantiza que nosotros seamos salvos, y un poco más, ello no nos hace justos delante de Dios. Ahora, esa era la enseñanza de la semana anterior, pero hoy vamos a ver otra enseñanza que también Pablo aborda respecto a los judíos primeramente, y luego nosotros vamos a traer nuestra aplicación. Ahora, habla el verso 25, dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Parece extraño que si Pablo ha estado hablando acerca de la ley, de la justicia de Dios, de pronto salga con un tema totalmente diferente a lo que hemos estado hablando y empieza a referirse a la circuncisión. Hoy nosotros podríamos decir, pareciera que ese tema como que se mezcló, se metió por allí. Porque Pablo ya les había dicho a los judíos que ellos no estaban fuera del juicio de Dios, que ellos no eran justos y que no habían sido salvos por el simple hecho de tener la ley de Jehová. Pero lo cierto del caso es que vamos a ver cómo para el judío era sumamente trascendental e importante esta práctica, este acto de la circuncisión. Por lo cual nos hace entender a nosotros que Pablo se adelanta otra vez al pensamiento de los judíos y a la objeción que le podían poner los judíos. Porque ya Pablo les había destruido su tesis inicial. El hecho de que ustedes tengan la palabra de Dios, la ley de Dios, no les exime de nada. Entonces los judíos dijeron, bueno, ya que no podemos confiar en el hecho de que somos los que tenemos la ley, vamos a confiar en otra cosa, vamos a confiar en la circuncisión. ¿Qué le parece? Entonces Pablo se adelanta a ellos y les empieza a hablar de la circuncisión. ¿Qué les parece? Muy bien. ¿Qué es la circuncisión? Bueno, etimológicamente, la raíz de la palabra, el significado literal de circuncisión significa corte redondo o circular, ¿verdad? Eso es lo que nosotros conocemos como la raíz semántica de la palabra circuncisión. Históricamente, para el judío, ¿qué significaba la circuncisión? Bueno, históricamente para el judío era un acto que Dios había ordenado a Abraham. Obviamente lo que estamos hablando es del corte en el prepucio del varón. Y para el judío eso era un acto que había Dios ordenado para Abraham y para toda su descendencia, los israelitas y finalmente lo que es lo mismo, los judíos. Muy bien. Ahora bien, ¿qué era lo que simbolizaba este acto de la circuncisión? Que por cierto tenían que hacerlo todos los hijos, obviamente todos los hijos varones, lo tenían que hacer a los 8 días de nacido. Incluso nuestro país, ya por una situación de higiene, lo practica. Los niños cuando nacen también les hacen lo mismo. Habían dejado de hacerlo hace algún tiempo y entiendo que están regresando nuevamente a lo mismo por un tema de higiene. Pero, ¿qué simbolizaba? Bueno, quiero que vayamos a Génesis capítulo 17, porque ahí vamos a encontrar lo que significaba, lo que simbolizaba ese acto de la circuncisión para un verdadero judío. Capítulo 17, y aunque todo el capítulo viene hablando del tema, concentrémonos en los versos del 9 al 14.
Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, fíjense el orden, quiero que pongamos atención en ello. En cuanto a ti, guardarás mi pacto. Guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de mí. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de este linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Para el judío simbolizaba la señal de un pacto que había establecido Dios con Abraham. Y siempre el orden es el mismo. Nunca un pacto de Abraham con Dios. Y reitero lo que hemos dicho en otras ocasiones. No es cierto que usted pueda pactar con Dios, porque no existe esa posibilidad. Dios no se ajusta a un pacto que usted le proponga. Usted se ajusta a los pactos de Dios. Usted se ajusta al propósito y programa de Dios. Usted es el que debe de respetar lo que Dios ha dicho. De tal manera que Dios le había dado un pacto a Abraham. Y el judío entendía que al ser Dios omnisciente, omnipotente, al ser Dios absolutamente soberano, había que respetar esa orden que Dios les había dado. Era una señal. El problema se daba en que para los judíos esta práctica se había vuelto un simple ritual. ¿Me doy a entender? Y vamos a entender un poco eso. ¿Cuál es la diferencia de cumplir un acto ordenado por Dios, por respeto al pacto, por obediencia al pacto, y otro muy diferente es el cumplir un rito? Es aquí donde comienza la diferenciación entre una cosa y la otra. El judío lo usaban con lo que nosotros vamos a comprender, una palabra un poco difícil, pero siendo muy honesto no pude bajarlo más para poder tener una comprensión. La metonimia. ¿Qué es la metonimia? La metonimia es cuando yo agarro una muestra, una señal, como si fuese lo primero. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, hoy lo tenemos así. Hoy muchos cristianos creen que la prosperidad económica significa que la persona está bien con Dios, que es un santo de Jehová. Y no es así. Aquella señal no significa lo anterior. Aquí, el ser circuncidado no significa que la persona estuviera dentro del pacto de Jehová. Reitero, el hecho de que se cumpla una ordenanza de la ley no significa que la persona está dentro del pacto de la ley. Lo traigo más para acá todavía. El hecho de que usted y yo cumplamos con las ordenanzas que Dios nos ha dado no significa que estamos dentro del pacto de Dios. El judío creía que todo el que estaba circuncidado era justo ante Dios y además que había heredado por ese acto la salvación. Eso creían, y todavía hay una rama de los judíos que lo siguen creyendo exactamente igual. No importa cómo se comporte, no importa su pecado o sus buenas obras,
Si la persona había sido circuncidado a los 8 días de nacido ese varón, era automáticamente una persona justa delante de Dios y era salvo. Ese era el problema que tenían los judíos. Sin embargo, la circuncisión era una señal de un pacto. No era que todo aquel que tuviera la señal del pacto ya estaba incluido dentro de él. ¿Me doy a entender? Espiritualmente, ¿qué significa? La circuncisión significaba que la persona era obediente al pacto de Dios. En la Biblia muchas veces se habla de la circuncisión. Metafóricamente se habla de la circuncisión de los oídos, ¿puede creer usted? La circuncisión de los oídos se habla. Se habla de la circuncisión de los labios en la Biblia. Se habla de la circuncisión, que vamos a ver un poco más adelante, la circuncisión del corazón. Como diría nuestro hermano don Arturo, del corazón, ¿verdad? A él le gustaba muy bien pronunciar la Z, como corresponde. Porque delante de Dios hay una circuncisión que vale, que no es la física. Pero lo vamos a ver más adelante. Entonces el judío tenía el grave problema de que él creía en esto. Sin embargo, veamos lo que dice Jeremías en el capítulo 9 y en el verso 25 y 26. Jeremías 9, 25 y 26 dice: Jehová, he aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré, no dice disciplinaré, dice castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, va por igual. A Egipto, a Judá, a Edom, a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. De tal manera que Pablo les dice en el pasaje una verdad que ellos no entendían. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley. Si la circuncisión es el resultado de guardar obedientemente toda la ley, entonces la circuncisión sí vale. Pero, sigue diciendo el texto, si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Es como que no estuvieras con la señal del pacto. Es como que no eres parte del pacto de Dios con Abraham. Entendamos correctamente entonces la señal del pacto. Solo aprovecha esta circuncisión si va acompañada de la obediencia. Eso es lo que Pablo les está diciendo. No es un simple cumplimiento de un rito, porque el judío lo tenía así. Y si yo no cumplía la ley, por más judío que fuera, es como que no hubiese sido circuncidado. Muy bien. Esto lo que hace es simplemente decirle al judío: oiga, judío, usted está confiando en cosas externas a usted, exteriores, que pueda presumirle a otros. Mateo capítulo 23, veamos lo que Jesús les dice a los presumidos que andaban por allí, que se llamaban fariseos. Y en el capítulo 23, del 5 al 7, Jesús les dice: antes hacen todas las obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas
y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen maestro. Eso es lo que hacían los judíos. Se exalzaban a sí mismos diciendo, nosotros somos salvos. ¿Por qué? Porque cumplimos exteriormente una serie de requisitos. No sé si recuerdan aquel que oraba en el templo. ¿Y qué era lo que decía el que oraba en el templo? Gracias te doy, Señor, porque doy diezmos de todo lo que gano, porque voy siempre al templo, porque cumplo con todas las cosas que la ley ha dicho. Prácticamente Dios no tiene nada que reprocharme. Un cumplimiento exterior. Posiblemente ese varón había sido circuncidado también a los 8 días. Y la frase de Jesús es, ¿cuál de los dos descendió? ¿Justificado? Practicar la ley de Jehová no significa cumplir una serie de requisitos, una serie de ritos. No. Sino significa demostrar fe en Dios a través del cumplimiento de lo que la ley exige. Hoy podríamos decir nosotros, vamos a una aplicación práctica, no estamos dentro de ese pacto de Dios con Abraham, físicamente hablando, genealógicamente hablando. No tenemos que cumplir con la circuncisión, pero ¿cuántos de nosotros nos escudamos en temas como, ya yo fui bautizado? Como ya un día fui bautizado, ya con eso, ya soy salvo. Ya con eso soy justo delante de Dios porque un día me bauticé. Otro porque pasó adelante y dice, yo ya un día hice la oración de fe, que le llaman así, ¿verdad? Y en efecto tiene que ser una oración de fe. Otros dirán, bueno, porque yo tomo la cena del Señor, entonces estoy cumpliendo con los requisitos y ya con eso, no importa cómo yo viva, no importa cómo me comporte, ya soy justo delante de Dios. Cuidado, porque confiar en el cumplimiento de rituales tampoco es la salvación. Eso lo decimos nosotros en nuestro ambiente protestante, pero en otros ambientes cumplen con caminar largas distancias por cumplir un ritual, tomar ciertas formas de vida. Hace pensar a la gente que ya es salva. Y mucho cuidado, porque justamente lo que Pablo le está diciendo es, si tú cumples algunos requisitos de la ley, pero no guardas el resto de la ley, es como que no hubieses cumplido ni uno solo. Sigamos leyendo. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Dice Pablo, les voy a mostrar algo superior, mucho más alto y más infinito y más importante y más trascendental que el cumplir con la circuncisión. ¿Qué les dijo? Les voy a mostrar algo más importante y valioso. Porque aún un incircunciso, alguien que no se haya circuncidado, guarda perfectamente toda la ley. No será tenido ese cumplimiento de toda la ley, no será tenido como si fuese su circuncisión, como si estuviese delante o dentro del pacto. Apliquémoslo nosotros hoy. Y he aquí por qué a veces algunos se arman algunas discusiones teológicas que yo creo que son innecesarias. Pero si guardas celosamente todo lo que dice la ley, aunque no hubieras un día sido bautizado, aunque un día no hubieras participado de la cena del Señor, aunque un día no hubieses venido a la iglesia o no hubieses dado tu diezmo, si observas la ley, la guardas, la pones por obra, eso equivale a haber cumplido todo lo que por ritos los demás han cumplido. Y usted me dirá,
¿Dónde vemos un ejemplo de eso? ¿Se acuerda de aquel que estaba a la par de Cristo en la cruz del Calvario? Nunca fue bautizado, nunca participó de la cena del Señor, ni siquiera asistió a una iglesia en toda su vida, ni hizo la oración de fe tampoco. Pero guardó la ley en el momento en que la ley estaba encarnada a la par de él. ¿Qué hizo? Aplicó literalmente, y sin haber leído Romanos capítulo 10 y verso 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo reconoció como Señor y además, sin saber de teología, sabía que iba a venir en su reino. Y además, sin saber de elección y sin saber de nada de eso, sabía que el único que lo podía salvar era Él, por eso le pidió que se acordara de Él cuando viniera. De eso es de lo que Pablo nos está hablando en esta mañana. ¿Un bien superior cuál es? Una obediencia completa a todo precepto de la ley. Está bien si quieres ser bautizado, genial si es el resultado de que quieres observar toda la ley, de que respetas el pacto, de que obedeces. Si quieres traer tu diezmo, hazlo, pero porque estás obedeciendo toda la ley de Jehová. O sea, estás haciendo misericordia, estás practicando justicia. ¿Ve? Lo que verdaderamente agrada a Dios es una completa, absoluta y total obediencia. Eso es. Y entonces se empiezan a cumplir todas estas ordenanzas. ¿Por qué? Porque estoy mostrando una fe salvadora, una fe que me dio vida. Una vida para vivir conforme Dios dijo. Y entonces me empiezo a ordenar mi caminar para cumplir como producto de eso. Hay una conclusión inobjetable que Pablo le dice a los hermanos, verso 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, abona algo más. Te condenará a ti, que teniendo la ley, porque ya había dicho la vez anterior que ellos guardaban la ley, que teniendo la ley y la circuncisión, ¿se da cuenta? Los judíos tenían ambas cosas, pero un simple incircunciso que cumpliera y guardara toda la ley, se iba a convertir en el juez que iba a condenar a un judío que teniendo la ley y habiéndose circuncidado, no cumplía ningún precepto de la ley. Y aquí está poniendo a nivel, mucho cuidado, amados hermanos, porque esto le pone a uno una amenaza. Mucho cuidado, porque aún cumpliendo algunos de los requisitos, por ritual, por tradición, y aún teniendo una o varias Biblias en la casa, si nosotros somos transgresores de la ley, una persona que no conoce la ley, pero la cumple, y que no ha cumplido un solo de los rituales, pero está obedeciendo uno o dos o tres que haya oído de parte de Dios, se va a convertir en nuestro juez. Porque está mostrando un valor más alto que es el que Dios busca. Se llama obediencia. Está mostrando que cumple con lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Obediencia. Es amenazante, ¿no le parece? Y es que esto se refleja en capítulo 2, regresemos un poquitito ahí en el capítulo 2, verso 14, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tienen ley,
son ley para sí mismos, pero si adherimos el verso que acabamos de leer, también son ley para nosotros. ¿Cuántas personas andan ahí afuera que cumplen aspectos de la ley en que nosotros, siendo cristianos, no los cumplimos? Y cuando usted ve el ejemplo en ellos, que son honestos, que son veraces, que son respetuosos a la ley de Jehová, y usted se enfrenta a esta gente, usted dice, qué vergüenza para mí. Ellos no conocen de Dios, no saben de Dios, pero respetan el no decir falso testimonio. Pero respetan el honrar a padre y madre. Pero respetan el no ser codiciosos. Y cuando vemos eso, uno dice, sin que conozcan ni sepan nada de Jehová, me están dejando en evidencia a mí, yo que soy transgresor de la ley y que lo conozco. ¿Se da cuenta lo serio de esto? Y es que vamos a decir, esta circuncisión es una señal de un pacto. Por ende, es inferior al pacto. El bautismo es una señal del pacto de Dios con su pueblo a través de la sangre de Cristo. Pero el bautismo como acto es inferior a la obra que Cristo hizo. ¿Me estoy dando a entender? La cena del Señor es una muestra de nuestra comunión con Jesucristo y un recordatorio de su muerte y de su próxima venida. Pero la cena del Señor es un simbolismo de un acto mucho más grande y una obra mucho mayor que en realidad en Cristo se ha desarrollado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado si nosotros descansamos en estar cumpliendo rituales. ¿Cuántos venimos a veces los domingos a la iglesia por un simple ritual, por costumbre o por tradición? Muchos venimos así. Venimos porque hay que venir. Venimos porque, bueno, no queda más, es domingo. Hay que ser honestos, muchos así lo tomamos. Y si hay algo que está un poquito mejor o que yo valoro un poquito más que en el domingo en la mañana que hacer, lo hago, dejando lo demás de lado. Porque venimos como si fuese un ritual. ¿Qué diferencia es que usted de pronto diga, ¿por qué yo voy el domingo a la iglesia? ¿Qué es lo que hay? Está la exposición de la palabra de Dios. Está el tiempo de adoración comunitaria. Está el momento en donde yo puedo dar mi ofrenda, mi diezmo. Está el momento en donde yo puedo saludar y bendecir a los hermanos, recibir la bendición. Está el momento donde yo me puedo humillar delante de la presencia de Dios sin ser interrumpido por nadie. Cuando comenzamos a valorar realmente las cosas que vienen de parte del llamado que Dios hace a que tengamos comunión con Él un día a la semana, porque 6 son para trabajar, advierto, 6 son para trabajar. Entonces, la dimensión de mi compromiso para estar un domingo en la iglesia cambia. Ya no es por rito, ya no es por tradición. Ahora es porque realmente se esconde una valiosa oportunidad de estar delante de la exposición, de la enseñanza, de la entrega, de la bendición de Dios a mi vida. Es por eso que nosotros estamos estudiando hoy el texto bíblico. Es interesante ver que el hecho de que los judíos cumplían exteriormente y no interiormente es lo que Pablo aborda ahora.
Porque ellos tenían una creencia. Los judíos creían que por ser descendientes de Abraham estaban incluidos dentro del pacto, porque el Señor lo dijo cuando lo leímos. Este será mi pacto contigo y con toda tu descendencia. Pero Juan, el bautista o el bautizador sería, ¿verdad? Porque Juan no fue el bautista de la denominación bautista, para que lo vayamos separando de una vez. Juan tenía la profesión de ser el bautizador, ¿verdad? En un momento dado se vuelve a los mismos judíos y les dice: miren, ustedes no se crean que están dentro del pacto solo porque descienden de Abraham. Porque si Dios quiere, de estas piedras que están acá, le puede levantar descendencia a Abraham. Capítulo 3, versos del 8 al 10 de Mateo. Aquí, lo que interesa, dice Pablo, es dejarse de apariencias, dejarse de tradiciones, dejarse de ritos y empezar a obedecer la palabra de Dios. De eso se trata. Tanto es así que primero desprecia tanto al judío como la circuncisión. Verso 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente. O sea, si tú vienes del linaje de Abraham, eso no vale para ser judío. No interesa. No es trascendental. Dice, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Si no eres descendiente, pero te circuncidas, tampoco eso te hace de ningún valor delante de Dios. Primero, hay un acto despectivo de Pablo de dejar sin ningún valor tanto la descendencia como la circuncisión. No valen, porque lo dijo claramente. Si no guardas la ley, esas cosas no valen de nada. Pero, verso 29, sino que es judío. ¿Quién es el que tiene un alto valor como judío, incluido dentro del pacto que Dios hizo? Es judío el que lo es en lo interior. Ese sí es un verdadero judío. Y es la circuncisión, la del corazón. Hace un rato hablábamos de la circuncisión del corazón. En espíritu y no en letra. Entremos acá. Vamos a ver en este último punto qué es lo que Dios alaba, qué es lo que a Dios le interesa, qué es lo que Dios busca. ¿A quién se llama justo? ¿A quién se tiene por salvo? Porque ahí finaliza, dice, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino viene de Dios. Poseer y conocer la ley, cumplir requisitos, no vale. La realidad interior es lo que verdaderamente interesa. Lo que esté pasando a lo interior del corazón, de la mente, es lo que verdaderamente Dios ve. Daniel nos hablaba hace un rato de que los secretos del corazón son los que Dios conoce. No es que los demás no, también lo conoce, sino que a lo que le pone atención y por lo cual nos van a juzgar es por lo que hay en lo profundo del corazón. Allí es donde hace falta, donde es necesaria una circuncisión, que hagan un corte redondo ahí, quitando toda impiedad, quitando toda maldad, desapareciendo toda maldad, todo malo pensamiento, malo deseo y mala acción, quitándola de ahí para que florezca entonces la voluntad de Dios, la obediencia a Dios. Y la Biblia está llena. En Levítico 26, 40, Deuteronomio 10, 16, 3, 30, en Jeremías 4, 4, Dios insiste en que lo que Él quiere es una circuncisión del corazón. Y esta circuncisión es en espíritu, no en letra.
Aquí nos habla de una dosis importante. Usted no puede cumplir la ley solo por lo que dice la letra. Vuelvo, retomo la idea. No se puede cumplir delante de Dios correctamente la ley siguiendo solo lo que dice la letra. Hace unos años alguien escribió el espíritu de las leyes. Nos hacen estudiar ahí cuando estamos en derecho. Y este escritor decía que toda ley se inspiraba en algo, en una idea, en un ideal superior. Algo moralmente más alto inspiraba esta ley. Vamos a ver, si nosotros en esta congregación tenemos el grave problema de que los teléfonos celulares nos interrumpen a cada rato, podríamos poner una ley. ¿Qué les parece? Vamos a poner una ley. Una cajita allá afuera, deposite aquí su celular y al salir, eso sí apagado, y al salir todos pasan recogiendo su propio celular, no el de otro. Y si ponemos la ley y la escribimos ahí a la entrada, usted debe depositar aquí su celular apagado y luego debe recogerlo al salir. Y la ley la ponemos ahí. Y alguien entra y se queda viendo la ley y va a decir, qué tirada. Aquí están violentando el derecho de la comunicación, que es un derecho que todos tenemos. Esas leyes no tienen ningún sentido, son contra los seres humanos, porque no pueden comunicarse. Y comienzan a darle una serie de vueltas, ¿verdad? Y nadie va a entender esa ley. Hasta que alguien de los que estuvo acá y que supo cuál es el problema que genera, dice, mire, es que aquí el bien que andaban buscando es superior. No es tanto que la gente se comunique, precisamente es que se quede calladito, que no se interrumpa, para que pueda escuchar la comunicación directa que viene de la palabra de Dios, que es un bien superior. Entonces nosotros sí entendemos esa ley que está ahí puesta. Igual acontece con la ley de Jehová. Si nosotros no sabemos qué es lo que había en el corazón de Dios cuando determinó las leyes, no podemos entender cómo debemos de cumplirla. Por eso dice que aquí lo que vale es la circuncisión del corazón que se hace en espíritu, no atendiendo a la letra, sino atendiendo al espíritu. Y eso es algo que tenemos que poner atención. Solo con la iluminación del Espíritu Santo de Dios comprendemos el sentido de la ley. Otra vez, solo por la intervención del Espíritu de la ley, del Espíritu Santo comprendemos lo que está escrito en la ley de Jehová. Así que si usted un día quiere aprender qué es lo que dice un versículo, usted tiene que pedirle dirección al Espíritu Santo. No vaya donde el profesor universitario. No vaya donde ninguna otra persona. Para que usted entienda, pregúntele al Espíritu Santo. Él le guía a toda verdad. Él convence de pecado, de justicia, de juicio. Él es el que nos está enseñando su palabra el día de hoy. Entonces, esa es la verdadera circuncisión delante de Dios. Y terminamos con la ironía que termina Pablo. Vamos a ver si explicamos. Dice, la alabanza del cual no proviene de los hombres, sino proviene de Dios. Y voy a explicar la ironía de Pablo. Los judíos son descendientes de Judá. ¿Está claro? Judá significa alabanza. Eso significa Judá. Alabanza. Entonces, cuando alguien llamaba judío a otro, lo estaba alabando. ¿Ve? Le alababa con solo llamarle judío. Porque el nombre significa alabado. Y por eso Pablo juega con las palabras irónicamente y dice, es que de esta persona que cumple la ley, entendiendo el espíritu de esa ley, entendiendo al Espíritu Santo en esa ley, entendiendo la voluntad de Dios, no va a ser alabado porque se le llame judío por otros hombres, va a ser alabado
porque verdaderamente Dios va a alabar a esa persona. Ahora usted me dirá, no, un momentito, el único que merece alabanza es el Señor. Pero si usted no le puede llamar alabanza, llámele glorificación, que es lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a recibir todos nosotros? Una glorificación. ¿Cuál es la mejor alabanza que va a recibir el cristiano? La más alta, dígame, a ver. No se sorprenda porque le diga esto. ¿Cuál es la alabanza del ser humano? Estar presente un día delante del trono de la gracia. Esa es la máxima expresión en donde Dios va a elevar a cualquier ser humano. No va a alcanzar nadie un puesto más alto que estar ahí presente, glorificado, allí delante de Dios. Esa es la alabanza que va a recibir todo aquel que ha circuncidado su corazón. ¿Por qué? Porque fíjense cómo se debe de cumplir la ley. Verso 7 del capítulo 2. Vida eterna dará Dios al que perseverando en hacer el bien, en cumplir la ley, lo hace buscando gloria, honra e inmortalidad. De ello no me devuelvo porque ya lo habíamos estudiado, pero creo que lo tenemos sumamente claro. El cumplimiento no por ritos, el cumplimiento porque verdaderamente estoy obedeciendo toda la ley de Jehová. Así que, amado hermano, amada hermana, si usted por algún momento consideró que el cumplir delante de Dios uno o algunos de sus mandatos, simplemente ese simple cumplimiento ya le hace ganar favor de Jehová, déjeme decirle que está sobre una base que no es cierta. Si es así, su salvación no está asegurada. Si es así, usted no es justo delante de Dios. Si es así, qué bueno que el Espíritu Santo hoy haya abierto un espacio para nosotros. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Y vamos a terminar en esta mañana dando gracias a Dios. Voy a pedirle que incline su cabeza, cierre sus ojos para que no se distraiga. Incluso los niños también les voy a pedir que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestra cabeza, para que tengamos la reverencia debida ante el soberano del universo con quien vamos a conversar en esta hora. Señor, esta mañana nos has enseñado que el cumplimiento ritual delante de ti no tiene ninguna validez, pues tú exiges cumplir todo aspecto de la ley y este conlleva no solamente una situación exterior, sino conlleva el verdaderamente una circuncisión en nuestro corazón. Que tu Espíritu venga en esta mañana, Señor, a adentrarse en nuestro corazón para que no sigamos engañados creyendo que el cumplir algunos mandatos tuyos ya nos hace justos o nos asegura la salvación. Señor, ayúdanos a vivir de tal manera que guardemos tu pacto en cada momento de nuestras vidas y en todo aspecto de la ley, porque queremos ser santificados en ti. Que tu Espíritu venga y nos convenza, Señor. Si en esta mañana hay alguno que no ha sido todavía elegido, Señor, llamado en la práctica, Dios, tengas misericordia y convenzas ese corazón, duro como de piedra, lo transformes en un corazón receptivo, corazón de carne, atento, que verdaderamente atienda cuando tú llamas, Señor. Dios, hemos reconocido hoy tu omnisciencia y tu omnipresencia. Hemos reconocido hoy, Señor, que verdaderamente delante de ti solo el sacrificio de la cruz del Calvario es el que vale. Ayúdanos a estar inmersos en ese pacto y a esperarte con la alegría de estar todos los días observando tu ley. Te lo pedimos así en el nombre de Jesús. Amén.